La bendición de Dios se manifiesta por nuestra confianza. Saben que cuando la palabra habla y dice que nosotros no nos debemos dejar arrastrar por las corrientes de este mundo, nos está diciendo que de la manera como el mundo piensa, que el camino que el mundo lleva no es el correcto, que lo correcto está en la verdad de la palabra de Dios. Nos está invitando la palabra que nosotros nos apropiemos de la identidad de hijos de Dios. Repito, el Señor nos está invitando a que nos apropiemos de la identidad de hijos de Dios. ¿Estamos aquí? Es necesario que nuestra manera de pensar sea totalmente transformada. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Si no es confiando en lo que Dios dice en su palabra, en las promesas de su palabra. Dios viene y nos da una palabra y esa palabra debe ser aceptada por nosotros. Escuchen una cosa. Nuestra mente puede crear un muro, puede crear un bloqueo. Tenemos esa capacidad de no recibir la palabra. La palabra es verdad. Sí lo sabemos que la palabra es verdad. Pero resulta que en los argumentos que nosotros tenemos, en los razonamientos que nosotros tenemos, ¿sí?, produce un bloqueo de la verdad de la palabra de Dios. Entonces, hacemos prejuicios, anteponemos razones delante de la verdad de la palabra de Dios y esa palabra no rinde fruto. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros nos estamos encargando de bloquear esa palabra. ¿Cuántas palabras se ha soltado de este altar sobre nuestras vidas? Muchas de las cuales hemos visto respuesta, pero hay muchas que quizás todavía no hemos visto respuesta. ¿De quién es la responsabilidad? Podemos revisar un poquito y darnos cuenta que en muchas cosas nosotros hemos sido el obstáculo para que esa palabra se cumpla. Y tenemos que reconocer eso delante de Dios. Inclusive pedirle perdón a Dios por levantar tantos argumentos, por bloquear la palabra de Dios. La gente allá afuera habla de crisis, de escasez, tiempos difíciles. Es lo que se escucha, ¿cierto? Es lo que se escucha. Salga usted a la calle un rato y converse con la gente y escuche cómo hablan. La palabra no se equivoca cuando dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que la gente tiene en su corazón, de eso está hablando. De eso está hablando. De lo que hay en su corazón. En su corazón hay rencor, hablan de rencor. En su corazón hay miedos, hablan de miedos. Hay frustración, hablan de frustración. Y el problema es que si usted se pone a prestar atención de cómo la gente está hablando y usted empieza a recibir, el problema es que usted lo termina creyendo. Ese es el problema. Entonces es necesario que tengamos cuidado de qué es lo que escuchamos, a qué le estamos prestando atención, a qué le estamos poniendo cuidado, con quién andamos. Y por eso es necesario que en cada momento, usted le esté pidiendo dirección al Espíritu Santo de Dios. Escúcheme, sin caer en religiosidad,
sino que usted entienda de que hay cosas afuera que, como dicen los jóvenes, no son de Dios. Eso no es de Dios. Y poder entender, discernir. Y el discernir tiene que ver con separar lo que es desecho, lo que no sirve, y dejar lo que es bueno. Y por eso es necesario que Dios, a través de su palabra y el Espíritu Santo presente en cada palabra, nos hable y nosotros podamos discernir con sabiduría de una manera diferente. Porque si no, usted se va a llenar de lo que hay allá afuera. Más tremendo aún, a veces, voy a subrayar esa palabra, a veces, dentro de la misma iglesia, los hermanos pareciera que no se congregaran. Hablan como mucha gente habla afuera. Qué tremendo. ¿Dónde quedó la palabra? ¿Dónde está la palabra que recibí? ¿Dónde está esa palabra de la cual me apropié? ¿Dónde está? Entonces, ciertamente, nuestra manera de ver las cosas es necesario que sea cambiada. Cuando la palabra dice que nosotros andemos por fe y no por vista, así debe ser. Estos tiempos son buenos para caminar por fe. Y de verdad, gloria a Dios, porque Él mismo se provee. Él se provee. Yo no sé si usted se acuerda, pero hubo un momento en que se iba tanta gente, que aquí en la iglesia se veían huecos. Se iban familias completas, 4, 5. Familias completas se iban. Y se veían huecos. Pero el Señor se provee. Amén. El Señor se provee. Voy a decirle las cosas así. Mi esposa dice, amor, pero sonríe. Voy a decirle así, pero el Señor se provee. El Señor se provee. No nos ha faltado, ni nos faltará nada. Créanlo. No nos ha faltado, ni nos faltará nada. Cuando la palabra dice, mi Dios, nuestro Dios, mi Dios, pues suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, así tal cual es. Así tal cual es. No nos ha faltado nada, ni nos faltará. El Señor se va a proveer de una manera sobrenatural. ¿Cómo lo va a hacer? No sabemos, pero lo va a hacer. Créalo. No va a faltar nada. Mire, ¿sabe qué? El hecho de que no nos falte su palabra es tremenda ganancia. El hecho de que no nos falte su palabra es tremenda ganancia. En los tiempos que estuvimos encerrados, que no podíamos salir, que no podíamos congregarnos, su palabra es la que nos ha sustentado. Su palabra se ha cumplido tal cual. Él es fiel. Él no miente, no falla. Él tiene el tiempo justo. Su palabra es la que nos ha sustentado. ¿Quiénes extrañaban congregarse porque no podíamos congregarnos? ¿Verdad? Oye, ¿cuándo nos podremos congregar otra vez? Hace falta su palabra. Pero mis hermanos, yo quiero llevarlo más allá.
Si usted por X o Y, Z no puede venir, busque la presencia del Espíritu Santo. Por favor, lea la palabra. Así sea un versículo, por favor. Agarre uno. Al menos uno agarre al día. Y aprópiese de esa palabra. Para que se dé cuenta cómo cambian las cosas. Al menos uno. Porque su palabra es viva y eficaz y es más cortante que espada de doble filo. Y penetra hasta lo más profundo, hasta los tuétanos. Deje que la palabra entre en su mente y en su corazón para que todo argumento falso, toda mentira, toda duda, todo miedo sea quitado de su mente y corazón. Estoy tratando de hablarles pasito, pasito, para que lo podamos todos degustar, como dice la palabra. Salmos 34:8. Dice la palabra: gustad y ved que es bueno Jehová. En el contexto de esta palabra, David estaba siendo perseguido por Saúl, por un lado, y por el otro lado había sido desechado por Abimelech, y él estaba en el desierto entre dos monstruos. No podía correr ni para allá, para el lado de los filisteos. Imagínense, fue a buscar refugio en los filisteos con Abimelech, y tuvo que salir porque fue desechado, porque Saúl lo perseguía por el otro lado para matarlo, y se encontraba en medio del desierto. O sea, no tenía para dónde agarrar. Quiero decirles algo, iglesia. Hay algunos venezolanos que se han quedado aquí en Venezuela porque no tenían cómo salir de Venezuela. Hay algunos venezolanos que querían salir de Venezuela y no han podido, y que prefirieron quedarse. Pero ¿saben qué? Otra cosa adicional a eso: decidieron confiar en Dios. Decidieron confiar en Dios. Porque ciertamente nuestra manera de pensar debe ser cambiada. Y nuestro espíritu tiene que ser transformado por el Espíritu Santo de Dios. Y David en ese momento de angustia, de persecución, dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Prueben y vean que es bueno Jehová. Ya va. ¿Cómo en una situación de esas David puede estar hablando de esa manera si está siendo perseguido? Si lo están buscando para matar y él sabe que corre riesgo su vida. Pero la identidad de hijo de Dios es la que marca la diferencia en David en ese momento. Y la identidad de hijo de Dios es la que marca la diferencia en usted en estos tiempos, en donde dicen que hay mucha escasez, en donde, según las estadísticas, tenemos la inflación más grande, no de Sudamérica, de Latinoamérica. Pero gloria a Dios, porque el Señor no se mueve por inflaciones, y Él nos ha sustentado y nos seguirá sustentando a pesar de la inflación. A pesar de todo, el Señor es fiel. No nos ha faltado nada, ni nos faltará. Él suplirá
todo conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y dice David, dichoso el hombre que confía en él. Bienaventurado, dichoso, gozoso. Y por eso es que nos dicen, ustedes son como locos. Ustedes como locos. Usted está tan tranquilo. Usted no ve cómo está todo. ¿Cómo está todo? Si lo veo con mis ojos naturales, probablemente me doy cuenta que hay cosas que faltan. Pero si lo veo con ojos de fe, las cosas cambian. Las cosas cambian. Cuando Pablo decía que él aprendió a vivir en lo poco y también aprendió a vivir en lo mucho, en la abundancia, wow, yo digo, Señor, enséñame. ¿Sabe por qué? Porque hemos sido movidos y removidos de nuestras comodidades. ¿O no ha sido así? Hemos sido removidos de muchas cosas, muchas comodidades que teníamos. Pero qué bueno, estar en el desierto no es tan malo. ¿Quiere que le diga una cosa? En estos tiempos de crisis he visto mucha gente emprender. En estos tiempos de crisis he visto muchos jóvenes emprendiendo. En estos tiempos de crisis he visto muchas empresas floreciendo, creciendo. Por testimonio le digo. Antes de la pandemia, escúcheme bien, antes de la pandemia, y le doy testimonio de eso, ¿ok? En la empresa creo que éramos como 6 más o menos. No me acuerdo exactamente. Y al día de hoy, ya ni los cuento, pero son como 12, 13, 14 personas, no sé. Y trabajo indirecto para otras. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No se fijen en mí. Fíjense en usted. En lo que Dios está esperando de usted. ¿Quiere ver mayor bendición? Crea. Confíe en Dios. No se deje guiar por lo que ve con sus ojos naturales. Una de las cosas que marca la diferencia en tiempo de crisis es la gente que persevera y la gente que no persevera. La gente que decide mantenerse y la que no se mantiene. Y así como he visto empresas crearse, gente emprendiendo de cero, ¿no? De cero. Así he visto gente que montan un negocio, pasan 3 meses, y ese negocio no era el que yo voy a montar otra cosa. Y montan otra cosa. Y cierran y abren otro. Y pasa un tiempo y tampoco. Y no la dejan ni nacer a la empresa. No la dejan ni crecer. ¿Quién dijo que las cosas son así? Dios no nos muestra que para que un árbol rinda frutos hay que sembrar la semilla, regarla, esperar que crezca, que se fortalezca y que empiece a rendir frutos. ¿Usted cómo sabe en qué momento la empresa o lo que usted está emprendiendo o su trabajo va a empezar a rendir frutos? Si no lo deja. Eso es como sembrar la semilla, medio sale el retoño y usted, ruácata, lo picó. Igualito. Es igual. Porque usted está esperando que usted va sembrando la semilla y usted se voltea y ya está botando frutos. No, así no es. Persevere. Escúcheme, persevere confiando en Dios. Cuando la palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta, usted tiene que entender que su confianza es fe, pero que tiene que acompañarla de obras.
O sea, usted no puede decir, no, sí Señor, aleluya, yo te alabo, te exalto. Y durmiendo en la casa hasta las 11 de la mañana y no sale a buscar trabajo, y no se mueve, y no se prepara, y no estudia. Jóvenes, estos son los mejores tiempos. Amén. Hay como un congelamiento. Jóvenes, estos son los mejores tiempos. Miren, ¿saben qué? Se ha ido tanta gente que han dejado tantas oportunidades. Y así como están dejando espacios, el Señor los va a llenar. Prepárese para llenar esos espacios. Prepárese para recibir de esas bendiciones que están ahí, que eran para otros, ¿ok? Y se fueron, lo dejaron. Nosotros trabajamos con publicidad. Y en la Carabobo habían como 8 empresas de publicidad. Nos dejaron solos. Escuchen, nos dejaron solos. Y la gloria es para Dios, ¿ok? Dios sabe que lo hago es para exaltarlo a Él. Estamos hasta aquí de trabajo. Estamos full. ¿Cuántos años han pasado? Como 30 años con esta empresa. 30 años para ver la gloria de Dios. Para decirle, wow, Señor, eres tremendo, impresionante. Yo no me imaginé esto. Dios es creativo, amén. Dios es creativo. Nuestro Dios es Dios de estrategias. Nuestro Dios es creativo. Él lo va a hacer de una manera creativa. Déjeselo a Él. Ponga sus quereres a los pies del Señor y dígale, Señor, mira aquí, yo lo quisiera hacer de esta manera. Dígaselo así, porque Él ya sabe de todas maneras su corazón, ya sabe qué es lo que usted está pensando. Dígale, Señor, mire, ¿sabe qué? Yo lo haría de esta manera porque a mí me resulta, y yo como soy bueno para esto, yo lo haría así, 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 así. Pero yo renuncio a mis quereres, renuncio a mis estrategias humanas, renuncio a mi sabiduría humana. Dígale así. La palabra dice que la sabiduría humana es animal, es terrenal y es diabólica. Renuncia a eso y diga, Señor, lo traigo a tus pies para que sea la sabiduría de lo alto en cada decisión que yo tome. Y con Señor, ¿cómo hago para tener la sabiduría tuya? Y el Señor te va a decir, el temor, hijo, el temor. Ok, temor reverente, Señor. Cada cosa que yo haga con un temor reverente de lo que tengo que hacer. Que no meta la pata, que no, Señor, que no te haga sentir mal, que no te ofenda en cada cosa que yo haga. Y se va a dar cuenta cómo usted va a empezar a tomar decisiones correctas, sabias. Le estoy hablando a una iglesia próspera. Le estoy hablando a una iglesia bendecida. Le estoy hablando a una iglesia que confía en Dios. Aleluya. Dele gloria a Dios, de verdad. Mis hermanos, usted no se imagina la cantidad de bendiciones que nosotros estamos disfrutando. Ayer mi esposa hizo una llamada a mi familia en Perú. Y mi mamá, mi esposa agarra y empieza a filmar la videollamada y tal, no sé qué. Y sale la plancha, ¿no? Están planchando, dice mi mamá. Yo, sí, están planchando. No, aquí nosotros no planchamos, aquí le pasamos la mano nada más. ¿Sabe por qué? Porque allá la corriente es cara. Ahí usted tiene que conectar la plancha y con lo calientico que calentó, rapidito. Porque es cara la corriente, el agua, el gas, todo. Todos los servicios son caros. Y usted podrá decir, sí, pero es que aquí son baratos y no funcionan. Bendiga. Bendiga. Declare bendición con su boca, no maldición.
cánsese de estar quejando. Cuando llegue el apóstol le voy a contar, apóstol, la gente estuvo callada, yo no sé, hubo un Selah. Gloria a Dios. Dichoso el hombre que confía en Él. Primera de Juan 5:14. Por favor, pastor. Primera de Juan 5:14. Dice la palabra: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Deslíguese de sus quereres. Deslíguese de sus quereres. Renuncie a sus quereres. Yo me imagino cuando Dios le pide a Abraham a su hijo. ¿Qué pensaría Abraham? A la edad que yo tuve a Isaac y ahora tengo que entregarlo en sacrificio. Y el Señor me dijo de que yo iba a ser padre de multitudes, pero yo no tengo más hijos. ¿Qué voy a hacer? Yo no creo, de verdad, yo no creo que Abraham fue muy contento. Ay, voy a llevarlo al sacrificio, a Isaac. En su humanidad, yo creo que lo pensaría. Pero ¿sabe qué hizo él? Se despojó de sus quereres. Dijo: por obediencia voy, presento a mi hijo. Y en el momento que él en su corazón soltó, lo entregó, se lo puso en manos de Dios, Dios le dijo: te lo devuelvo, es tuyo. Despójese de sus quereres. Si usted le dice: papito Dios, yo quiero esto, pero yo de verdad renuncio a eso, hazlo tú, porque yo ya no sé cómo hacerlo. Hazlo tú, porque yo ya estoy cargado y cansado de tanto esforzarme y empujar y no veo resultado. Y cuando el Señor vea su corazón, le va a decir: ahora sí, tómalo, es tuyo, tómalo. Ahí te va, recíbelo. Iglesia, reciba esta palabra. Reciba esta palabra en su corazón. Nuestra confianza tiene que estar en Dios. Hemos escuchado muchas veces hablar de prosperidad. ¿Está mal? No está mal. Lo cierto es que la prosperidad no solamente es material. La prosperidad no solamente es material. La prosperidad no es un buen carro, no solo es un buen carro, no solo es una buena casa, no solo es una buena empresa, no es solo un buen trabajo, no es solo vestirse bien, no es solo eso. Hay mucha gente que tiene buenas casas, buenos carros, pero realmente en su corazón, en su alma, su mente, no están siendo prósperos. La casa, el matrimonio, la familia, los hijos, fraccionados. Porque no dejaron que su alma, su mente y su corazón sea transformado y renovado por Cristo Jesús. Y es necesario hacerlo. Es necesario que usted entienda de que sí, es bueno todo eso, pero que la palabra dice que más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas aquellas cosas serán añadidas. Busca al que bendice,
Otra vez la sonrisa. Busca al que bendice. Busca al que bendice. No busque las bendiciones. Busca al que bendice. Que el que bendice es fuente inagotable de bendiciones. Gloria a Dios. Proverbios 16:20, pastor. Proverbios 16:20. Aquí es una carrera contra el tiempo también. El entendido en la palabra hallará el bien. Escúcheme. El entendido. Dígale al que está a su lado: yo soy entendido. Yo soy entendido. Usted sabe que cuando yo recién empecé a llegar a esta iglesia, habían cosas que yo no entendía. Habían cosas que yo no entendía. Yo quedaba como, no sé, en Júpiter. Decía, me quedaba espiritualmente bloqueado. Le voy a poner un ejemplo. Yo llegaba, eso estaba full, ¿no? De sillas. Todo el mundo saltando, aleluya, no sé qué esto. Y yo así, poco de locos. ¿Y esto por qué gritan? Y yo miraba y todo lo veía raro. Todo lo veía raro. No había libertad. No había libertad. Bloqueado. No había libertad de mente y de corazón. Quiero decirles una cosa, ¿no? Yo nunca busqué estar aquí. Nunca busqué estar aquí. Solamente su gracia y su favor, su misericordia, su amor es el que me permite estar aquí. Ayer hablaba con el apóstol y me decía: Pastor Miguel, tranquilo, deje que el Señor lo haga. Y yo le digo: sí, apóstol, si no fuese así, mañana no voy. Y el apóstol se reía. No es del que quiere ni del que puede, sino del que el Señor tiene misericordia. Y quiero decirle otra cosa, iglesia. La palabra que está implantada en usted, en su mente y en su corazón, le tengo una noticia: empieza a rendir frutos. Empieza a rendir frutos. Para los que lo creen, empieza a rendir frutos. En el nombre de Jesús. En su vida empieza a rendir frutos y usted lo va a ver. Usted lo va a ver, créalo. No, ay, ¿cuándo lo veré? No, usted lo va a ver. Usted lo va a ver. Dígale: Señor, yo quiero ver tus promesas cumplidas en mi vida. Pídaselo para que vean que Él se lo va a dar. Señor, yo quiero ver una restauración completa en mi vida, en mi corazón. Yo sé que me falta, pero aquí estoy. Otra vez, reconociendo mi falla, Padre. Pero aquí estoy, porque yo quiero que tú lo hagas. Dígale y Él lo va a hacer. Hebreos 10. (35, 36 y 37). Espere el tiempo de Dios. Repito, espere el tiempo de Dios. Y mientras tanto, camine, o sea, accione, muévase por fe. Y el moverse tiene que ver con prepararse. Y el moverse tiene que ver con actuar. El moverse tiene que ver
con que yo escucho la palabra y me muevo de una vez a hacerla. El moverse tiene que ver con levantarme temprano, ser diligente. Con eso tiene que ver el moverse. Dice la palabra: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Mire, escuchen una cosa: solamente el hecho de confiar, solamente el hecho de creer, a Dios le agrada. Yo digo que Dios no ve a uno así y uno está ahí: Señor, yo te creo, no sé qué. Y Dios, yo digo que lo mira a uno y dice: wow, mi hijo, mire, ahí está. Ahí está. No le han salido las cosas hasta ahorita, pero ahí va. Ahí va. Persevere. Persevere. Manténgase. No se deje guiar por lo que la gente dice. Escuchen una cosa: si allá afuera el mundo estuviera en lo cierto, entonces yo me pregunto, entonces ¿por qué está como de cabezas el mundo? ¿Ah? Entonces ¿por qué está mal? Aprópiese de la palabra de Dios. Termino con esto. 36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Escúcheme, es necesario ser paciente. ¿Sí? Escúcheme una cosa: el hecho de ser paciente no quiere decir que usted va a estar en su trabajo y usted va a llegar a las 9 de la mañana porque usted se vino con paciencia a trabajar. Jefe, la palabra dice que sea paciente, deje el afán. No, ya va. La palabra dice que la mano diligente enriquece y que la negligente empobrece. No use la palabra a su conveniencia, ¿ok? Pídale sabiduría al Espíritu Santo de Dios. Que sea Dios el que le hable y le diga cómo hacerlo. No sea vivo, ¿ok? Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, por eso le digo, quite los quereres, quite sus quereres, sus deseos, y deje que la voluntad de Dios se cumpla. ¿Para qué? Para que obtenga la promesa. ¿Cuál promesa? Usted la sabe. ¿Cuál promesa? ¿Bendecido para bendecir? ¿Bendecido para bendecir? Esa promesa. Que usted esté en el departamento de dar. Vuelvo y le repito. Que usted esté en el departamento de dar. Que salga del departamento de recibir. O se lo voy a decir así: que usted vaya a Dios en el departamento de recibir, reciba, y usted pase al departamento de dar. Amén. $37, con esto termino. Porque aún un poquito, repita conmigo, un poquito. Mire, lo que falta es un poquito. Un poquito. Usted no sabe cuál es el poquito. El poquito puede ser 10 años, ¿no? Pero un poquito, como puede ser ya. Un poquito. Persevere un poquito. Un poquito más. ¿Para qué? Dice aquí: y el que ha de venir, vendrá. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. No tardará. Iglesia, llévese esta palabra esta mañana. Persevere un poquito más, confiando en Dios, confiando en lo que Él dice,
Confíe en Él, en lo que el Espíritu Santo ya le dijo, y usted lo verá cumplido. Amén. Amén. Póngase de pie, por favor. Apláudale fuerte, 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 fuerte. Gracias, papito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Gracias por nutrirnos. Gracias por darnos esa palabra de vida, Señor. Bendigo, Señor, a tu iglesia, y en el nombre de Jesús yo declaro que esta palabra se cumple. En el nombre de Jesús.